encargadas de determinar si la naturaleza laboral del accidente, sea laboral o no, y la naturaleza profesional de la enfermedad. También el grado y carácter de la incapacidad y los contenidos y alcances que tenía que dar la ART en concepto de prestaciones en especie. También podían revisar en cualquier momento el grado y carácter de la incapacidad y si se planteara cualquier discrepancia entre la ART y el damnificado o sus derechohabientes, intervenía a pedido de cualquiera de las partes. Habíamos visto que procedimientos, los traslados y los estudios necesarios eran gratuitos para el accidentado y la reglamentación iba a establecer qué procedimientos observar para accionar ante las comisiones médicas. Habíamos dicho que cuando se planteara una divergencia en considerar el accidente de naturaleza laboral o no, para que se expida la comisión médica jurisdiccional, tenía que existir un dictamen jurídico previo que lo solicitara con los fundamentos del caso. Habíamos dicho, antes de leer, vamos a ver hoy del título 1, habíamos dicho que la Comisión Médica Jurisdiccional, ¿quién era el que elegía a cuál iba? Esta es pregunta a ustedes. ¿Quién habíamos dicho que elegía a qué Comisión Médica Jurisdiccional se presentaba el trámite? No saben lo duro que es para mí esto, ¿eh? Padre, lo tienen en pantalla. No lo tienen que saber de memoria, tienen que saber leerlo. ¿Me escuchan? Yo no escucho a ninguno de ustedes. Buen día. Sí, se Buen escucha, día. profe. Bueno, ¿por qué no los escucho? ¿Están durmiendo? Profe, según el domicilio del trabajador, aquí tengo anotado, lo elige el trabajador según el domicilio del trabajador, al lugar efectiva prestación de servicio por el trabajador, al domicilio donde habitualmente aquel se reporta. Bien, pero ¿y quién lo elige? ¿El empleador o el empleado? El empleado. El empleado. Eso es lo fundamental, es que no lo elige el empleador, es el accidentado quien elige a qué comisión médica jurisdiccional va a ir. ¿A cualquiera? No. Puede ser según su domicilio, la que le quede más cerca, puede ser donde realmente trabaje o donde habitualmente se reporta antes de ir al lugar de trabajo. Esta comisión médica, esta jurisdiccional, tiene un plazo de 60 días hábiles administrativos para expedirse. Nosotros habíamos anticipado, ¿por qué? Porque si no se expedía dentro de esos 60 días hábiles, el accidentado, los derechohabientes, podían directamente, y según el artículo 4 de la ley 2773, ir al fuero civil y elegir otra competencia. Bien. Una vez que la Comisión Médica Jurisdiccional se vaya a expedir, tiene que notificar a todas las partes, o sea, a la ART, al accidentado y al empleador. La va a citar a estas partes a una audiencia en el servicio de homologación. ¿Para qué? Para que en esta audiencia, que va a estar presidida por un funcionario designado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es obligatoria de todas las partes, ahí el accidentado, los derechohabientes van a elegir si siguen por el sistema de reparación de la ley de riesgo de trabajo u optan por el sistema civil.
Los distintos sistemas no son acumulables. Una vez que decide una de las dos vías, de ahí en más se sigue hasta su resolución definitiva en esa vía. El principio de cobrar las sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso. Esto es si cobra alguna de las sumas de fórmula o la suma fija, no así si viene cobrando en una situación de incapacidad laboral temporaria, si está cobrando el reemplazo de su salario. Nosotros habíamos visto que era lo que cobraba como si estuviera trabajando. Bien. O si estuviera recibiendo prestaciones médicas, estas prestaciones médicas hasta su completa curación, como habíamos visto, y en caso de gran invalidez, no lo que le correspondía por fórmula, pero sí esa cuota mensual que se le pagaba, habíamos dicho, de 60 y pico mil pesos, eso no, que cobre eso no quiere decir que haya renunciado a hacer una demanda así. O sea, pero dijimos, tiene que haber una expedición de parte de la Comisión Médica Jurisdiccional dentro de los 60 días hábiles administrativos para que sea citado al servicio de homologación y ahí, ante un funcionario letrado puesto por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, diga cuál de las opciones elige, sistema de riesgo de trabajo o sistema civil. Fue la primera gran decisión que tiene que tomar el trabajador una vez que recibe la expedición de la Comisión Médica Jurisdiccional. Primero, si sigue en ese sistema o si sigue en el otro sistema. El artículo 4 de la Ley 2773 ratifica lo que yo les estuve anticipando. Dice, los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación con las que le pudieran corresponder con fundamento en nuestro sistema de responsabilidad. Es decir, si elige la vía civil o si sigue en este sistema. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables y el principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema va a implicar que se ejerció esa opción con plenos efectos sobre el evento dañoso. Las acciones judiciales con fundamento en nuestro sistema de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional o, como dijimos antes, se hubiera vencido el plazo legalmente establecido para que lo dicte, que eran los 60 días. El artículo 5 de la Ley 26773 enumera lo que yo les dije a lo último, que dice la percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a la sustitución de salarios en la etapa de curación, es decir, cuando tienen la incapacidad laboral temporaria, o la complementaria en la etapa de gran invalidez, así como la recepción de las prestaciones en especie, no va a implicar en ningún caso que ejerció la opción. O sea, no va a implicar que cobre eso que haya elegido por la vía laboral. Lo tiene que hacer en forma expresa en el servicio de homologación. Bien. Entonces, acá ya salimos de esa primera audiencia donde están citadas todas las partes y donde eligió un sistema. Dice, si eligió el sistema civil, se va a seguir los procedimientos que el mismo sistema tiene previsto. Y si optó por el sistema de riesgo del trabajo, pueden ocurrir tres situaciones. La primera, la más beneficiosa para todos, que todos estén de acuerdo. Entonces, en esa citación, en el servicio de homologación, queda resuelta la situación y queda como cosa juzgada que están todos de acuerdo. Bien. Puede pasar que o el trabajador no esté de acuerdo o la RT no esté de acuerdo. Si el trabajador no está de acuerdo con sus derechohabientes, el trabajador o los derechohabientes tienen dos opciones. O apelan ante la Comisión Médica Central
primera instancia o van a la justicia ordinaria del fuero laboral. ¿Sí? Acá ya toman una decisión si no están de acuerdo con el dictamen de la Comisión Médica. Tienen las dos vías. ¿Qué pasa si no están de acuerdo con lo que dictó la Comisión Médica Central, con la justicia ordinaria del fuero laboral? El trabajador todavía tiene otra opción más que es ir a los tribunales de alzada con competencia laboral, es decir, a las cámaras laborales. Estos recursos que se presentan en la apelación tienen efecto suspensivo. Conceptualmente, efecto suspensivo quiere decir, salió una sentencia que dice que tiene que pagar 100.000 pesos. Yo la apelo. Entonces, hasta que no se expida el que yo la apelé, eso que dijo la primera instancia no se puede ejecutar. O sea, tiene efecto suspensivo hasta que el juez dictamine. Si dictamina que eso estaba correcto, recién ahí se puede cobrar. Y si dictamina que no estaba correcto, no, la RT no va a tener que pagar. Eso es efecto suspensivo. Quiere decir, que se suspende lo que dijo el primer juez y las prestaciones que se dan, hasta tanto se resuelva en forma definitiva la apelación. Ahora, puede ser que la RT no esté de acuerdo, entonces puede recurrir en primera instancia ante la Comisión Médica Central. Si no está de acuerdo con lo que dice la Comisión Médica Central, puede ir también ante las cámaras laborales, ante los tribunales de alzada con competencia laboral. También estos recursos tienen efectos suspensivos, salvo cuando se trate de una enfermedad profesional y se tengan que seguir dando, como vimos en el artículo 6, se tengan que seguir dando las prestaciones. O sea, la Comisión Médica Jurisdiccional determinó que hay una enfermedad laboral, con lo cual la RT a partir de ese momento le tiene que dar todas las prestaciones en especie y dinerarias que correspondan. ¿Qué pasa si después la Comisión Médica Jurisdiccional decide, la Comisión Médica Central decide que no corresponde? Entonces, ahí puede recuperar la RT todos los gastos en que incurrió de las partes que realmente tenía que haberse hecho cargo. ¿Se acuerdan que lo vimos esto cuando vimos el artículo? Bien. Y ahora vamos a lo que les dije que lean. La ley 27.348, el título 1. Lo más importante de este título, de esta ley, es que constituyó como instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda intervención a la Comisión Médica Jurisdiccional y Judicial. Esto, por el reciente fallo de la Corte Suprema, fue avalado. Entonces, con esto, realmente bajó considerablemente los litigios judiciales. Bien. A este título 1, la ley invitó a las provincias a adherirse. Actualmente se adhirieron 15 provincias. Estas 15 provincias que se adhirieron no son cualquiera. Entre estas 15 provincias está el 94% de los juicios que se iniciaron en el año 2020. Entre estas provincias que se adhirieron al título 1 de la ley 27.348 están Neuquén, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien.
Nicolás Sandoval, buen día. Buen día, profe. Bien. ¿Podrías leer el artículo 1 del título 1 de la ley 27.348, por favor? Si querés lo puedes leer de la pantalla que estás viendo o lo puedes leer de tus apuntes. Yo preciso que participen y que estén despiertos. No sé si se me escucha. Empecemos, dale. Dispónese que la actuación de las comisiones médicas... Espera que le estoy leyendo desde el celu, por eso no puedo. Pero no estás viendo la pantalla no la tenés más grande. No, desde el celu se ve muy chiquito. Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificaciones. Constituirá la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio del letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgo del Trabajo. Fíjense que esto que leyó él, primero incorpora el debido patrocinio del Estado, es decir, que no lo hace ir sin ningún tipo de respaldo al accidentado. Hace que haya un abogado para que respalde su postura. Y solicite la determinación de carácter profesional de su enfermedad o contingencia, que es lo que habíamos visto en el artículo 21, determine la incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias. Todo esto lo hace la Comisión Médica Jurisdiccional, como vimos en el artículo 21. Bien. Ahora, Gisela Leonforte, buen día. Ya, profe. ¿Podemos continuar? Continúo, sí. Por favor. Será competente la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, el domicilio donde habitualmente aquel se reporta. O opción del trabajador. O no, A opción. Es A opción. A opción del trabajador y resolución agotará. Su resolución agotará la instancia administrativa. Muy bien. Los trabajadores. No, espera. Esto es lo que vimos hasta ahora. Si lo repetimos tantas veces, es porque esto es tema de parcial. Así que presten mucha atención a esto. Lo estamos viendo de atrás para adelante y de adelante para atrás para que quede bien en claro. Lo que sigue abajo dice: los trabajadores vinculados por relaciones laborales, los trabajadores vinculados por relaciones no laborales no registradas con empleadores. No sé quién tiene el micrófono activado, que hace mucho ruido. Bien. Esta parte que habla de los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzado por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la ley 24.557, esto habla de aquellos empleados que se encuentren ante un empleador que no tiene ni autoaseguro ni tiene ART, es decir, que está fuera de la ley. En estos casos no es necesario que vaya a la Comisión Médica Jurisdiccional. Directamente ahí, como no está dentro de la ley 24.557, es decir, el empleador está fuera de la ley porque no cumple ninguna de las dos obligaciones, ahí sí directamente puede accionar por la vía laboral o civil. Y los honorarios profesionales que correspondan por patrocinio del Estado y demás gastos que incurra el trabajador, a consecuencia de su participación ante las comisiones médicas, va a estar a cargo de la ART.
Ahora vamos a ver lo que estuvimos visto en el artículo 2. Agustina Acosta, muy buen día. Buen día. Muy bien, vamos a arrancar con el artículo 2. Una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central. A ver, espera. ¿Cuál es la instancia agotada? Les pregunto a ustedes. Dice, una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente, ¿cuál es esa instancia? La de la Comisión Médica. La de la Comisión Médica Jurisdiccional. Esa es la primera instancia que es inexpugnable. Hay que pasar sí o sí por eso. Bien, sigamos. El trabajador tendrá opción de interponer recursos contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral o del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino. Bien, es de lo que vimos antes. El trabajador, es una de las partes, su primer recurso lo puede ser ante la justicia ordinaria de fuero laboral, como vimos, o sea, la justicia ordinaria correspondiente al domicilio de la Comisión Médica que intervino, o, como dijimos en la primera parte, podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central. Es decir, trabajador, dos opciones en primera instancia. Comisión Médica Central, justicia ordinaria del fuero laboral. Bien. Ahora, se expidió la Comisión Médica Central. ¿Qué puede hacer el trabajador si no está de acuerdo? Reclamar a la justicia, a la Cámara. Por eso, leamos la decisión, a ver quién voluntario. Yo leo. Dale. La decisión de la Comisión Médica Central será susceptible del recurso directo por cualquiera de las partes, el que deberá ser interpuesto ante los tribunales de alcalzada con competencia laboral o, de no existir estos, ante los tribunales de instancia única con igual competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional que intervino. Los recursos interpuestos procederán en relación y con efecto suspensivo, a excepción de los siguientes casos en los que procederán con efectivo devolutivo. A. Esto es lo que vimos. Sí. ¿Sigo? Sí. A. Cuando media apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central, en el caso previsto en el artículo 6, apartado 2.c, de la ley 24.557. Eso es cuando la ART considera que no es una enfermedad profesional y no debería pagar. Pero como hay la Comisión Médica Jurisdiccional dijo que sí, como esto tiene efecto devolutivo, quiere decir, bueno, vos seguís dando todas las prestaciones que tenés que dar y después cuando el juez dictamine si correspondía o no, ahí si te correspondía queda ahí y si no te correspondía tenés que reclamar de los que te deberían haber sido los verdaderos responsables. Muy bien, ahora sigamos. Isabel Medina, muy buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa si los dos apelan? Si el trabajador apela y la ART apela, o sea, automáticamente a donde apeló el trabajador va a ir la apelación de la ART. Es decir, que la decisión del trabajador atrae a la queja de la ART, a la apelación de la ART. Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central, que no fueran motivo de recurso alguno por
por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto, ¿se acuerdan cuando dijimos que había 3 situaciones? Todas las partes estén de acuerdo. Bueno, esa es esta. Entonces, la Comisión Médica Jurisdiccional dictaminó, o la Comisión Médica Central dictaminó, no, nadie discute eso, están todos de acuerdo, listo, pasó como cosa juzgada administrativa y ahí quedó el tema y ya no se puede recurrir. Bien, tanto la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional como la Comisión Médica Central tiene que ser notificada a las partes, es decir, a la RT, que es la que paga, al trabajador, que es el que cobra, y al empleador, que es donde tenía relación de dependencia al trabajador. Para todos estos supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 26.773, que habla que todos los dictámenes y toda determinación de incapacidad tiene que surgir según los listados de exposición a agentes de riesgo y de porcentaje de incapacidad que están tanto en los decretos 658 del 96 como el 659 del 96. Es decir, tiene que estar todo, no, porque ahora hay muchas sentencias que se basan en juicios anteriores, en sentencias anteriores. Acá lo que se buscó con esto es darle uniformidad a todas las incapacidades y que sea lo mismo una incapacidad por la pérdida de algún día en Buenos Aires como en Tierra del Fuego. Todas las medidas de prueba van a ser gratuitas para el trabajador. Esto, si bien está, todavía no existen los cuerpos médicos forenses. Es decir, del año 2017 hasta la fecha, que son 5 años, todavía no están integrados los cuerpos médicos forenses. Entonces, ¿pero qué buscaba la ley? Que para que hubiera mayor homogeneidad en la determinación de las incapacidades, bueno, aparte de los listados, según decreto 658 y 659, que esté validado por cuerpos médicos oficiales, forenses de cada una de las jurisdicciones que intervienen, que tengan criterios homogéneos a la hora de determinar los porcentajes y que no tengan ningún interés en cuanto es la cuantía de la indemnización. Porque actualmente, depende en qué instancia se vaya, los honorarios tanto de los peritos como de los abogados están en un determinado porcentaje de cuál va a ser la incapacidad que se determina. Bueno, lo que se buscaba acá es que el accionar de estos cuerpos médicos forenses no estén vinculados a cuánto era la cuantía del juicio, sino a la tarea realmente efectiva. Hasta el día de hoy no están formados los cuerpos médicos forenses, es la gran deuda que tiene el Estado para cumplimentar esta ley. En el artículo 3 dice: se crea el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales, el cual tendrá las funciones y operará el procedimiento establecido en el anexo 1 de la presente. La superintendencia va a ser la que dicte las normas del procedimiento, como habíamos anticipado, pone el plazo de los 60 días hábiles administrativos contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada. Es decir, hay un protocolo de todo lo que tiene que presentar y puede haber ampliaciones de plazos si realmente se justifica por las medidas de prueba que se pidan. Tampoco se puede pedir cualquier pavada, o sea, tiene que estar todo dentro del protocolo y de las normas éticas de procedimiento, ¿no? Todos los casos resultarán perentorios, quiere decir que si no lo cumple, acuérdense que si no se en los 60 días hábiles no se expide la Comisión Médica Jurisdiccional, puede accionar ante la vía civil o ir a la justicia laboral de forma directa.
la demora injustificada que pudiera imputarse a la respectiva comisión médica jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables. Entonces es una forma más de, entre comillas, apretar a la comisión médica para que trabaje lo más rápido posible. Profe, Sí. ¿y qué pasa si se pasan de esos 60 días, digamos? Si se pasa esos 60 días y no se expide, acuérdense que esto era la instancia obligatoria y excluyente, o sea, sin esto no podía accionar ante ninguna otra situación. Si el plazo pasa de los 60 días hábiles y no cumple, habilita a que el accidentado recurra directamente a la justicia civil o a la justicia laboral, sin necesidad de esperar el dictamen de esta comisión médica jurisdiccional. Ok. Hasta la declaración definitiva de la incapacidad y la solicitud del obligado al pago de las prestaciones o del damnificado, las comisiones médicas efectuarán nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de la incapacidad anteriormente reconocida. Y con esto cerramos lo que es el tema de comisiones médicas. Tema de parcial, sí. Una consultita. Mientras la comisión decide, Sí. automáticamente sigue dando las prestaciones, sean económicas o en especie. Bien. Usual, hasta que, no sé, por ejemplo, si es un accidente laboral o no es un accidente laboral, habíamos visto que se precisa, según vimos en el artículo 21, se precisaba que se haya un dictamen jurídico, ¿no? Que determinara si había relación laboral o no. Bien. Si la ART considera que no corresponde dar, hasta que no se expida la Comisión Médica Jurisdiccional, no tiene que darlo. Pero una vez que se expidió la Comisión Médica Jurisdiccional, tiene que dar las prestaciones en especie y dinerarias que corresponda, y si no está de acuerdo la ART, tiene que esperar que se expida la Comisión Médica Central, pero mientras tanto sí tiene que dar todo lo que corresponda, porque la Comisión Médica Jurisdiccional ya dijo que sí. Después, si no le correspondía pagar y lo pagó, puede repetir de quien tenía que ser responsable de haber hecho esos pagos. Bien. Entonces, es importante esto de las comisiones médicas, es tema de parcial. El que no elija estos temas va a tener preguntas de esto, fundamentalmente cuáles son las opciones del qué comisión médica jurisdiccional puede elegir el accidentado, qué alternativas tiene si no está de acuerdo, qué pasa si en 60 días no se expide, cuándo tiene que elegir por un sistema o por otro. O sea, hay muchas preguntas para hacer esto y es importante. ¿Alguna otra pregunta? No, lo único, profe, que no pude conectar el micrófono recién. Ese interín que el trabajador, la ART considera que no se lo tiene que dar. ¿A quién recurre el trabajador? ¿A la obra social? Y mientras tanto es lo que es prestación a la obra social y lo que es el sueldo le paga el empleador. Está bien. ¿Y la obra social estaría de acuerdo en pagar algo que considera que se lo tiene que dar la ART? ¿O queda en una nebulosa? Mira, yo digo, tanto la obra social como la ART, aunque no corresponde, las primeras prestaciones se la va a dar. Ninguno quiere incurrir en abandono de personas. Y digamos, tanto las obras sociales como las ART tienen espalda para cubrir lo que sea necesario. Así que no van a buscar conflicto. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una pregunta para hacer, pero Sí, claro. sabe que, bueno, yo tengo mi suegro, por ejemplo, que está internado